lunes y estamos en Santo Espíritu. Y como dicen aquí los valencianos, estén en falles. Son la gran fiesta de Valencia de fama internacional, de indudable fama internacional. Así que voy a tener hoy el atrevimiento, este lunes, de haceros una paella valenciana, Y para hacer la paella valenciana necesitamos una paella, que es este caldero o este cacharro que tenemos aquí. Y un fuego que pueda distribuir su calor por semejante caldero. Normalmente los fuegos que tenemos en casa están destinados a las cazuelas y ollas que son de un diámetro más reducido. Como el diámetro es muy grande, pues podemos utilizar estos roscos que distribuyen el fuego por toda la superficie del caldero. De normal o de forma tradicional, estas paellas se hacen sobre la lumbre. Pero bueno, no tengo yo aquí medios para hacerla sobre la lumbre y he de decirles que tampoco desmerece una paella hecha así en el fuego que habitualmente tenemos en las casas. Bien, pues la paella tenemos que poner el aceite. Evidentemente el aceite no nos va a cubrir todo el fondo de la paella porque es un fondo muy grande. Yo el cálculo que tengo para el aceite es por cada kilo de arroz un vaso de aceite, un vaso que suelen ser unos 200 o 250 de aceite. Es el cálculo que yo hago, que por cierto tengo que agradecer muy mucho a Conchín, una bienhechora de aquí de la casa, que como buena valenciana, cuando yo me iniciaba en estos artes, vino a casa a enseñarme a hacer la paella. Y ella fue la que puso en mí los conocimientos que luego he ido adquiriendo y afianzando de cómo se hace una paella valenciana. Porque ya saben que en torno a la paella valenciana hay muchas cosas que hablar, pero no seré yo quien las hable, que no quiero entrar en discusión. Vamos con los ingredientes. Mirad, los ingredientes de la paella valenciana son muy sencillos. Como carne tenemos el pollo, o como dicen aquí en Valencia, el pollastre, y el conejo, en valenciano llamado conil. Pollo y conejo. Las cantidades, ¿cómo las calculo? Yo estimo que para cada comensal al menos debe haber una pieza de pollo y una de conejo, con lo cual yo voy a hacer una paella hoy para 20 personas. Pues tengo que sacar 20 piezas de cada animal, como cálculo más o menos a grosso modo. La carne. La verdura. Tenemos esta judía plana, que aquí en Valencia les gusta llamar bachoqueta, que es una judía verde plana, y si la hubiese, estamos en tiempo de que sí las haya, la alcachofa. Y otra verdura muy característica de la paella valenciana es esto que ven aquí, que es el garrofó, que es una judía, pero no es una judía seca, es decir, no es al uso de las legumbres, una legumbre seca que haya que remojar previamente para su cocción. Aunque la ven así blanca, es una judía que se cosecha en verde, es decir, las vainas son semejantes a esta, se abre la vaina y dentro tenemos esos granos que es el garrofó. Hoy en día son muy fáciles de encontrar porque hay supermercados o superficies comerciales propias valencianas que están extendidas por todo el país y que llevan consigo pues estos elementos. Y es fácil de encontrar en las superficies comerciales, el garrofó. Aquí tengo tomate, un tomate, si estuviésemos en tiempo, un tomate natural rallado,
ahora mismo no estamos en tiempo de tomates, pues utilizo tomate en conserva, ahí también rallado, troceadito. Me olvidé decirles que tanto del pollo como del conejo tenemos sus entrañas, es decir, el hígado del conejo, que es este más clarito, el hígado del pollo, que es ese más oscurito, y la molleja. Los 2 vasos de aceite que les indicaba antes como cantidad, el arroz, chequebo, que es una expresión muy valenciana, en este caso estoy utilizando esa marca de arroz de la Albufera, del Molino Roca, Che, muy simpático el muñequito con el traje huertano de aquí de Valencia, simpático, y la barraca al lado, que es la construcción típica de la huerta valenciana. Y aquí tenemos el pimentón, en valenciano lo hacen llamar pimentó, sin N final, y aquí unas hebritas de azafrán, que yo les aconsejo que aunque no tengan, hagan por conseguirlo, porque le da un sabor que yo considero que es uno de los sabores que definen a la paella valenciana. Y la sal. Y vigilante, dispuesto a darnos su bendición, está el patriarca San José, que en honor a él son estas fiestas grandes de las fallas, y en sus brazos el niño Jesús, que sin duda alguna bendecirá, como siempre hace, nuestro trabajo. Y de telón de fondo, les toronges y los limones, las naranjas y los limones valencianos, el gran tesoro de esta tierra valenciana, que ojalá siga siendo tesoro por mucho tiempo. Y los agricultores, a pesar de las dificultades que tienen, que son muchas, sigan cultivando ese tesoro tan inmenso que tiene Valencia, que son sus cítricos. Bien, pues manos a la obra. Voy a coger mi aceite, que también es valenciano. En este caso he utilizado un aceite de aquí cerquita, de Segorbe, y lo ponemos en el centro de nuestro caldero. Ven que no cubre todo el fondo de la paella. No tiene por qué cubrirlo. Tendríamos que utilizar demasiado aceite y nos saldría aceitoso. Voy a dar candela al rosco y ahí vamos a ir colocando todas nuestras piezas de carne. Me decían que tiene que estar caliente el caldero para poner la carne, pero es que yo no quiero que la bravura del calor y los salpicones de aceite me dañen. Y como he visto que tampoco añade demasiado el que esté caliente, pues los voy añadiendo ya, que ya se va calentando en el tiempo que tardo. Es una maravilla, voy a bajar el fuego, es una maravilla la cocina en los calderos de paella, en las paellas, porque te ofrece la posibilidad, como es tan grande, te ofrece la posibilidad de trabajar estupendamente. Ahí va el pollo, el pollastre que dicen aquí, que hacen llamar a ese animalillo aquí en Valencia. El conejo, el conil, las costillas, esa pieza que lleva el riñoncito. He de confesarles que si se pudiese elegir, sería la pieza que yo cogería. Muy jugosa, por llevar el riñón y la grasilla que acompaña el riñón. Bien, pues
Nuestra carne ya está situada en su sitio. Ahora toca salar. A la hora de salar tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que tenemos que salar la carne, pero también tenemos que salar el caldero. Y ahora les digo por qué. Salamos la carne y el caldero. Como ven, hay zonas del caldero donde no llega el aceite y corremos el riesgo de que el fuego queme el caldero. La mejor forma de que no se queme la zona del caldero que no tiene aceite es ponerle la sal, porque la sal, saben ustedes que tiene un grandioso poder absorbente. Absorbe el aceite y hace llegar, ¿ven? Hace llegar el aceite a los lugares donde no llega de por sí el aceite. Bien, pues la faena que tenemos ahora, que es una de las faenas más importantes de la paella, algunos dicen que es la más importante de la paella, es hacer que todas esas piezas de pollo y de conejo se doren perfectamente, suelten sus jugos sobre el caldero, que los jugos doren también sobre el caldero, porque ahí reside, yo diría, no el 50, quizás el 70 o el 80% del sabor de la paella reside en los jugos que van a soltar las piezas de carne y que van a caramelizar sobre el caldero. Para eso necesitamos un poquito de tiempo, así que cortamos. Cuando yo vea que sea el momento de dar la vuelta a las piezas, nos conectamos de nuevo para que ustedes vean en qué momento le doy la vuelta a cada una de las piezas de carne. Volvemos. Justo estoy para darle la vuelta a las piezas. No las he tocado, no las he movido. Hay otros, yo he visto que otros las mueven constantemente, pero yo he visto que si están quietecitas es mucho mejor. ¿Ven? Cada una de las piezas están perfectamente doradas y en el fondo, ¿ven? En el fondo de la paella va quedando una superficie dorada, que son los jugos de la carne, que luego la verdura y el tomate se encargarán de arrancar. Supongo que estarán escuchando la fiesta que se ha montado en semejante ruedo, que no es de toros, pero no me dirán que no parece que estuviesen aplaudiendo. Bien, pues ya están todas volteadas. Ahora las vuelvo a recolocar en el centro. Aquí quedó una también y otra. Y voy a abrir sitio porque tienen que hacer su aparición estelar. Porque esto es una aparición estelar. En el caldero, la molleja, el hígado, que si no me equivoco en valenciano es feche, el hígado del pollo y el hígado del conejo. Que no los pongo al principio para que no se sequen demasiado.
Menudo aplauso ha dado el ruedo. Bien, esperemos a que las piezas doren por el otro lado. Yo mientras voy a ocuparme en trocear la verdura, la bachoqueta y la alcachofa, y volvemos, que se tienen que hacer amigos los verdes con los coloradillos. Pues miren el aspecto que al final adquiere la carne, no solamente la carne, sino fíjense ustedes también en el caldero. Ahora lo que voy a hacer es retirar toda la carne a la parte exterior del caldero, de la paella. Y dejo sitio en el centro ven lo que les digo, todo eso que queda en el fondo de la paella, eso es lo que va a constituir básicamente el sabor y el resultado final. En el hueco que hemos abierto ahí dentro vamos a poner la bachoqueta o esta judía plana que, como ven, se ha cortado quebrándola, es decir, con la mano, es decir, partiéndola con la mano. Ponemos esto en el centro para que también vaya soltando su sabor en esa primera fritada que se hace. Dicen de esas leyendas o historias que hay en torno al arroz. El arroz saben que viene del Oriente y que su nombre es ris. Por eso en todos los idiomas es ris, riso, ris también creo que es en inglés. Sin embargo, en España lo llamamos arroz. ¿Y saben por qué? Porque en España, entonces, habitada por musulmanes, los musulmanes ponen el artículo a las palabras, el al-ris, al-ros, arroz. Y ese a que llevamos nosotros delante del ros, que sería el nombre del arroz, arroz, sería el artículo proveniente de la lengua árabe. Al-ros, arroz. Pues el arroz, que viene de Oriente, cuenta la leyenda que cuando Noé dejó el arca después de que habían descendido las aguas, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sí. Y cada uno de estos hijos marchó a uno de las zonas de la tierra. Y Noé les permitió llevarse una de las semillas. Cam se fue a África y se llevó el mijo. Jafet se fue a Europa y se llevó el trigo. Y el otro hermano, que se fue a Oriente, Sem, se llevó el arroz. Por eso, en el Oriente estaba el arroz, en Europa el trigo y en África el mijo. Leyenda, realidad, al menos es una historia bonita. Bien, no nos olvidemos de esto. Realmente el gran arte que hay que reconocer a los valencianos es cómo han sabido convertir el arroz en innumerables platos de innumerables sabores y de innumerables texturas. Porque el arroz, fuera de aquí, pues se utiliza casi de una forma monótona como un arroz cocido blanco al que se le van añadiendo otras cosas. Sin embargo, el valenciano, desde tiempo ha tenido la sabiduría de hacer que el arroz aparezca en texturas, en modos, en formas y en sabores innumerables. Y digo bien, innumerables.
Bueno, vamos a retirar la verdura hacia los lados. Ahora voy a añadir el garrofón de la misma manera. Pues sí, dicen, hay una historia que me resulta muy curiosa, de aquí de Valencia, una de esas leyendas valencianas sobre el arroz, que nos remonta al tiempo de la invasión francesa. Andaban los franceses a grescas con los españoles y un general de nombre Suquet, que como tener nombre de caldo de pescado, de nombre Suquet, que acabó siendo el marqués de la Albufera. Pues este general, que fue el que conquistó, invadió Valencia, en ese proceso hacia Valencia, primero tuvo que tomar la plaza de Sagunto, que le costó bastante, pero al final tomó la plaza de Sagunto e hizo muchos prisioneros. Todos esos prisioneros fueron entregados a un general, a un mando, que era muy fino con la comida, era un gourmet francés de esos de bigote fino. Y andaba muy pesaroso porque decía que en España solamente se comían cebollas y ajos y los menús militares debían ser bastante precarios. Voy a poner el tomate. Pues un día, una buena señora de un pueblo vecino, de Sagunto, si no me equivoco, de Puzol, donde estaban acampadas las tropas francesas, preparó a este buen general, le preparó un arroz, quedando el general altamente sorprendido por el sabor fino, delicado, sustancioso de aquel arroz, que bien parecía ser un plato de la excelente cuisine francés. Aquella señora le dijo al general: pues le podría preparar yo un arroz distinto cada día. El general se reía y ella le propuso un reto: por cada arroz distinto que yo le prepare, usted pondrá en libertad uno de los presos que tiene del asedio de Sagunto. Y así fue. Aquella buena señora preparó a aquel general 275 platos distintos de arroz, que supuso la liberación de 275 presos españoles del asedio de Sagunto. Y aquel general acabó en consejo de guerra por alta traición. ¿Qué me dicen? Leyenda sobre el arroz. Déjenme un momentito, que el tomate sí que requiere un poquito más de tiempo, porque llegamos a la segunda clave del arroz, de la paella. La primera les dije que era el sofrito de la carne, importantísimo, al 70%, 75%. Pues el 25% del sabor lo tenemos en la correcta preparación y el sofreír del tomate, que nos dará otra intensidad de sabor. La tercera será el azafrán. Vamos a esperar que se nos cocine bien el tomate ahí en el centro de nuestro ruedo, mientras le aplauden todo el resto de ingredientes. Volvemos. El tomate ya está prácticamente. Miren lo que les quiero explicar. Cuando el tomate queda perfectamente definido lo que es aceite y lo que es tomate.
Es decir, no hay agua, el tomate ha perdido toda su agua. Te quería explicar esto antes del siguiente paso porque luego no me puedo entretener en mayor explicación. Aquí nos falta que añadir ahora los condimentos. Los condimentos, que en este caso es el pimentón y el azafrán o el safrá, que dicen aquí en Valencia. Han visto ustedes que aún tengo aquí aparcadas las alcachofas. Como el caldero es de hierro, las alcachofas sufren una oxidación importante. Yo aquí se la he controlado con el zumo de limón, pero al echarla en el cacharro de hierro la oxidación es importante y nos puede oscurecer, poner negro el arroz. Como la cocción de la alcachofa es similar a la cocción del arroz, la pondremos al final, cuando pongamos el arroz. Ahora me voy a preparar aquí los dos condimentos, porque el pimentón se nos quemaría enseguida y hay que estar muy pendientes. Ya tenemos cocinado el tomate. Bueno, les explico lo del agua antes del proceso. Yo tengo aquí preparados 4 litros de agua en esta cazuela, medidos, ya que son 2 kilos de arroz. 2 kilos de arroz, el doble, 4 litros de agua. Pero aquí tengo el medidor para indicarles a ustedes que el volumen de arroz no es lo mismo que el volumen del líquido. Si yo pusiera aquí el arroz, no nos llegaría aquí a la señal de 1 litro, sino que nos llegaría aquí, porque el volumen del arroz es un poco más que el volumen del agua. Nosotros tenemos que respetar el volumen, por lo cual un poquito más del litro de agua. Vamos entonces, pimentón. Enseguida mezclamos todo para que el pimentón no sufra. Lo amparamos con todo esto. Así el pimentón no sufre con el contacto directo con el aceite. Ponemos nuestras hebritas de safrán y el agua. Bien, pues esto va tomando forma. Ahora les explico una cosa importante, que todo el mundo tiene preocupación siempre por la cantidad de líquido para que el arroz quede perfectamente seco. Hay muchas maneras de medir la cantidad de líquido dentro de la paella. Yo ahora mismo he puesto la cantidad justa de agua que yo considero que necesita ese arroz para quedar seco. Lo único que tengo que hacer es medir hasta dónde me llegó el agua. Normalmente los calderos tienen estos tornillos que sujetan las asas, nos marcan la cantidad de arroz que va a aceptar este caldero. Hasta el tornillo, esta paella que tengo aquí, hasta el tornillo admite los 2 kilos de arroz. ¿Ven? Me ha llegado el líquido hasta el tornillo. Otra manera de medir es con los agujeros de la paleta. Yo meto la paleta ahí en medio y se sumerge un agujero, 2 agujeros y queda en el tercer agujero, en la tercera línea de agujeros. Pues hasta ahí quedaría el volumen de líquido que necesito. ¿Por qué les digo lo del volumen de líquido? Porque esto tiene que cocer un poquito todavía, porque el pollo y el conejo, esas carnes necesitan un poquito más de cocción, no solamente la fritura exterior. Entonces tengo que añadir agua. Voy a añadir agua. Aún habré de añadir un poquito más. Y yo lo que hago es cocinar hasta que el agua desciende hasta el nivel adecuado que yo había visto para el arroz. Tanto si miro la altura a la que llegó por los tornillos
o metiendo la paleta y contando los agujeros de la paleta que se sumergen. Hay otra técnica, pero que supone más experiencia por parte del maestro paellero, que es echarlo a ojo. Y entonces el ojo suele tomar como referencia el caballón, es decir, echar el arroz así a lo largo, dejando que haga un caballón. Pero bueno, ahí sí que se necesita la experiencia de un buen maestro paellero o maestra paellera que haga el arroz. Yo les he indicado varias maneras de calcular. Ahora vamos a dejar que la paella hierva, cocine, no de forma fuerte, sino de forma lenta, que la paella cocine hasta que el agua descienda, el líquido descienda, hasta el nivel que nosotros habíamos marcado como el nivel justo y exacto para que el arroz nos quede seco. Bueno, pues creo que Amparo y yo haremos una cata. No me han visto, pero los paelleros, paelleras y la gente que les rodea, que a veces son muchos, suelen disfrutar con una de las piezas de carne que se retira disimuladamente de la paella para disfrutarla con un buen vaso de vino o con una cerveza, que es uno de los higaditos. No me han visto ustedes retirarlo, pero el higadito quedó fuera, para que mientras estos entran en conversación, nosotros entraremos en otras conversaciones. Volvemos. Aquí estaba hojeando, mientras termina de hacerse, que ya está a punto. Ven que ya ha bajado al nivel de los tornillos, donde lo dejamos. Pero estaba hojeando, mientras tanto, este libro, que me parece muy interesante. Es una edición, digamos, facsímil de este libreto del año 1947, que hace la Cooperativa Nacional del Arroz, sobre el arroz y sobre los diversos platos de arroz y menús de arroz. Aquí está la paella valenciana, entre otros muchos arroces que se preparan en la Comunidad Valenciana. Y es curioso, ven que lleva sus dibujos de cómo la paella, cómo situarla, el hervor fuerte, el hervor lento, los otros cacharros para arroz, la cazuela rosechadora, la cazuela honda, el puchero, la paella. Incluso en algún lugar aparece como fotografías de cómo ha de quedar el arroz. El arroz así ya estaría pasado, bien cocido, crudo. Y luego vienen diversos menús o arroces distintos. Arroz con costra al estilo de Elche. Muy interesante. Este libro lo edita el mismo editor que puso el libro nuestro, el libro mío. Es el mismo editor el que hace este libro. Justamente cuando vino a proponerme editarme el libro, me trajo de obsequio este libro y lo conservo con mucho cariño. Las historietas que le he contado del arroz están aquí, las he leído aquí. Bien, pues vamos con el momento definitivo, que es poner el arroz, pero déjenme un momentito. Que aquí yo tengo que hacer algo. Yo ya lo probé, pero aquí yo tengo costumbre de ofrecerle a probar para tener más opiniones, una catadita del caldo aquí para Amparo, que es un paladar que me saca de todas dudas. Ya me dirá cómo anda de sal. Yo le he dicho que está perfectamente. Ahora ha de esperar a que se enfríe. Yo voy con el arroz, pero primero vamos a poner las alcachofas,
que ya ven que han conservado ese verdor por el limón que les exprimí, por el zumo del limón. Ya, aunque cojan un poco de color oscuro, ya no ennegrecen todo el conjunto, no les da tiempo. Pero tienen tiempo suficiente como para cocerse. Además, están muy tiernas. La alcachofa, desde luego, no siempre la puedes poner porque no siempre hay, pero le da un sabor excepcional a la paella valenciana. Y hay otro detalle de la paella valenciana, que siempre uno tiene que estar pendiente de quiénes van a ser sus comensales, porque no a todo el mundo le gustan. Y son escargols, que dicen aquí en Valencia, los caracoles. Yo le pondría, pero dudo que a alguno de los que tienen que comer hoy la paella les agraden los caracoles. Por eso no pongo, pero le vendrían muy bien. Llegó la hora de poner el arroz. Ya digo que un paellero experimentado pues haría su caballón ahí en medio con el arroz, pero para eso hay que tener experiencia. Yo lo voy a hacer de una forma más corriente. Vamos a coger nuestro che que bo, y lo distribuimos. Es uno de los momentos, digamos, yo considero que es uno de los momentos más delicados de la paella, el añadir el arroz. Y no solamente el añadirlo, que como ven es sencillo, sino el distribuirlo para que quede repartido por toda la superficie de la paella y no queden en unos sitios más arroz y en otros sitios menos arroz. Ahora distribuirlo. Voy a darle fuerza al fuego para que el mismo borbotear del agua me ayude a colocar los granos de arroz. Hay que tener también cuidado que no quede arroz encima de las piezas de carne, porque ese arroz no se cocinaría. Bien, tampoco debemos de abundar mucho en el movimiento, porque ya saben que el arroz va soltando el almidón, que el almidón espesa los caldos que no nos interesa. Entonces, cuanto menos movimiento le demos, mejor. Yo creo que ya está todo colocado. ¿Ven? Ese borbotear fuerte que tiene ahora la paella, lo que hace es, digamos, ir recolocando todos los granos. Empiezan a bailar los granos y en ese bailar cada uno busca a su pareja y los granos acaban cada uno en su sitio. Aún así le ayudaremos un poquito con un movimiento de la paella, sin quemarme. Y ahora, eso sí, lo importante a partir de ahora es el control del fuego. Al principio, ya les digo, un poco fuerte para que todo se recoloque, pero enseguida hemos de bajar el fuego a la mínima expresión. Miren el borbotear que tiene ahora mismo la paella. Delicado. Como si en este baile hubiéramos puesto ahora una canción lenta, de esas que enamoran. Bueno, dejemos que la paella ahora, con total suavidad, vaya haciéndose. Que hacerse significa que todo ese líquido lo han de absorber los granos de arroz, que a su vez se hincharán. Lo importante es conseguir que el arroz consuma toda esa agua sin llegar a reventar el grano, es decir, que el grano se infle lo más posible, pero sin llegar a romperse. Esa es la clave de la clave de la paella. Si hemos seguido los pasos anteriores, yo les aseguro que no tendrán absolutamente ningún problema y que de aquí en 12, 14 minutos, más o menos, ya veremos
asomar el arroz por encima y podremos apagar el fuego en espera de poder disfrutarlo. Déjenme 10 o 15 minutos que esto termine y nos volvemos entonces ya sí a mesa puesta. Bueno, pues ahí tienen el resultado. Aún le queda un poquito pero como digo, siempre me enrollo un poco, pues entre mis enrolladuras, pues se termina de hacer. El arroz ha absorbido completamente toda el agua que hemos puesto y el arroz sigue compuesto, es decir, sigue entero, no sigue roto. Lo malo de una paella, es decir, la desgracia de una paella es que el arroz se rompa. Aquí le dirían, esa paella está empastrat, que luego tiene un soniquete esa palabra que define perfectamente a lo que se refiere. Es decir, el arroz tiene que quedar suelto. Otra de las claves de que el arroz quede suelto es que a la hora de servirlo lo removamos. Es decir, cuando uno coge la paleta para servir el plato, lo remueve, porque el aireo del arroz, ese refresco que se le da al arroz, hace que el arroz se recomponga en lo que está descompuesto. Bien, voy a quitar un momentito el micrófono para que ustedes escuchen el aplauso final, porque si me preguntan a mí, ¿cuándo sabe? Porque nosotros no sabemos si tiene agua o no tiene agua todavía en el fondo. ¿Cuándo podemos saber si hay agua o no hay agua? Y yo siempre digo, cuando escuches el aplauso final. Vamos a ello. Cuando yo le doy un poquito al final fuerte para que se haga ese caramelizado en el fondo que aquí le llaman es garraet o socarrat. El socarrat. Ya me están riñendo. El socarrat. Escuchen. Bravo, bravo, nada más que falta decir, bravo, bravo. Esta es nuestra paella. Bueno, pues es de ley que esta paella permanezca intacta durante unos minutos, porque tiene que volver cada cosa a su sitio. El reposo es muy importante en las paellas, es muy importante. Siempre, cuando ya terminamos, hemos apagado el fuego, después de ese aplauso final, hemos apagado el fuego, la paella la voy a sacar de su sitio, la voy a poner en el lugar definitivo. Y vamos a esperar unos minutos. No es necesario taparse. El hecho de taparla es un recurso por si el arroz nos ha quedado, vemos que nos haya podido quedar un poquito duro. Entonces la tapamos y simplemente este vapor que aún desprende terminaría de cocinar el arroz que está en superficie, que es el que menos se ha cocinado. Pero ustedes no se asusten si por la superficie ven que el arroz ha quedado un poco entero, porque es lógico, es un arroz que ha cocinado a muy baja temperatura. Eso quiere decir que no quiere decir que el de dentro esté sin hacer, ¿eh? Yo creo que está. Vamos a cortar un par de minutos y yo me repeino y volvemos. Ya les decía antes que las fiestas de las fallas son fiestas en honor de San José, no lo tenemos que olvidar, que ahí está el glorioso San José, nuestro patriarca, el padre de Jesús. Cuentan que un fraile que tuvo que predicar el día de San José, y saben ustedes que San José, por destino del tiempo, suele coincidir las más de las veces con Cuaresma. Y dicho fraile tenía que predicar el día de San José un día de penitencia y no sabía cómo salir del asunto. Y dijo lo siguiente:
como San José era carpintero, seguramente hacía confesionarios. Y puesto que hacía confesionarios, vamos a hablar de la penitencia. Así es. Bueno, que San José y que el niño que tiene en los brazos bendiga nuestro trabajo y nuestro caldero. Vamos con el servicio. Ya les digo que en el servir la paella va otro de los puntos fundamentales, porque el arroz hay que removerlo. Hay que removerlo, es decir, hay que moverlo un poquito para que se airee. Y cuando ya está aireado, vamos con estas alcachofitas, 2 alcachofitas que han quedado aquí, huérfanas de padre y madre. Haya quedado nuestro plato de paella. Gustan los valencianos de comer la paella en el caldero. Bueno, hay gente que quiere comerla en el plato, tal como hemos servido, pero siempre hay quien le gusta comerla en el caldero. Me apunto a comerla en el caldero. Para comer en el caldero la paella es necesario la cuchara de fusta, que dicen aquí en Valencia, es decir, de madera. Para los que no tenemos costumbre, nos resulta muy agradable el contacto de la madera en la boca, pero a todo se acostumbra uno. Pero el porqué es evidente. Como el que come en la paella suele rascar para sacar lo que está en el fondo, para no dañar el caldero, cuchara de madera. Y normalmente le dan la vuelta, lo aprietan sobre el borde y para la boca. Vamos a pasar unas fallas estupendas. Vamos a disfrutar del buen tiempo que Dios nos da. Vamos a disfrutar del estar juntos, de la fraternidad, de la amistad, del ser amigos, del compartir, bailar juntos, cantar juntos, ir juntos a la ofrenda a la Virgen, paseando por Valencia como si no hubiera un día más grande, todos paseando por el medio de la calle La Paz con nuestros ramos de flores, dispuestos a contemplar el rostro de Nuestra Señora, la Virgen de los Desamparados. Visca Valencia, paz y bien. Nos vemos el lunes próximo y que aproveche y disfruten esta paella valenciana.